Gracias al Eterno que está siempre presente en cada momento de nuestra vida. Voy a permitir quitarme tantito. Y el dador de vida, que nos otorga. Muchas gracias. El poder estar aquí manifestados y no solamente con una vida corporal, es decir, que Dios es el que nos otorga la salud y que todo lo que nosotros llamamos nuestro cuerpo físico, es decir, nosotros podemos peinar nuestros cabellos rebeldes o los que todavía, ¿no? Pero el Señor es el que provoca su crecimiento de una forma que nosotros pues incluso no valoramos hasta que ya no lo tenemos. Entonces, de la misma forma, todo nuestro organismo tiene un crecimiento, un desarrollo, una madurez. Y lo que el Eterno, el diseño del hombre en el corazón y en la mente del Eterno siempre está orientado a ese crecimiento, a ese despertar, a ese renacer. Pero más allá de palabras doctrinales o de enseñanzas teológicas, el Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, quiere que sean vivencias. Dice un versículo que no somos solamente cuerpos vivientes, por así decirlo, lo estoy adaptando un poquito, sino almas vivificadas. Es decir, que la guianza, que la tutoría de nuestras vidas no esté solamente basada en nuestras formas familiares aprendidas desde nuestra niñez, o en nuestras ideas culturales, o incluso en nuestras creencias religiosas, sino más allá. Si decimos que Dios nos llama hijos e hijas de Dios, del Padre, y si pensáramos que el Padre no solamente está manifestado de una forma muy sutil en este mundo, sino en otros mundos espirituales también, su manifestación es tal vez menos sutil que en este mundo, porque este mundo es un mundo físico. Pero si nosotros tuviéramos magnitud o una idea de la grandiosidad, por ejemplo, del universo, de todas las galaxias, y se dice que para viajar en el universo se necesitan años luz, es decir, viajar a la velocidad de la luz para poder llegar en 4 o 5 años a una distancia impensable. O sea, ir más rápido que un jet, ¿no? Para poder llegar a otro lugar en el planeta. Entonces, si decimos que Él es creador del cielo y de la tierra, y del cielo es de los cielos en plural, de las galaxias, decía una persona, si viéramos nuestro planeta desde una distancia muy lejana, lo veríamos como un granito de barro, ¿no? Y dice, y en ese granito de barro está toda lo que nosotros llamamos nuestra civilización y nuestros desarrollos culturales y nuestros desarrollos científicos, pero visto desde el espacio es apenas un granito, ¿no? Como decía la Escritura, como un granito de arena de la playa o del mar. Entonces, cuando decimos que somos hijos de Dios, de esa conciencia que creó el cielo y la tierra, estamos hablando de una grandiosidad y que nuestra mente limitada no alcanza a comprender. No solamente estoy hablando de espacio y de tiempo, porque incluso si Dios creó el universo, con esa creación se formaron tiempos. Por ejemplo, un día es que nosotros podemos amanecer y
amanecer y acostarnos y podemos ver el ciclo lunar sobre la Tierra. O podemos ver el ciclo que la Tierra le da al Sol, 365 días, y le llamamos un año. El ciclo lunar sobre la Tierra, pues los 28 días. Podemos ver ciclos de nuestro mundo en relación a los satélites y a los planetas y a nuestro Sol, y entonces en función de eso podemos definir tiempos. En ese espacio podemos definir tiempos. Pero el Señor, creador del cielo y de la tierra, se mueve en esta dimensión de espacio y de tiempo, pero también en otra donde no hay espacio y no hay tiempo, más allá de esta creación manifestada, ¿no? Ahora le llaman de una forma científica cuántico, ¿no? Si alguien dijera que Dios levantó corazones proféticos o de profetas, un científico le diría tal vez, bueno, Dios levantó a una persona con una voz, con una conexión o con una intuición cuántica. Alguno le diría profético y otro le diría cuántico, más allá del espacio y del tiempo. Entonces, más allá del espacio y del tiempo está Él. Amén. Es decir, Él sabe, y en el recuerdo divino está el primer hombre, la primera mujer, que tuvieron conciencia, una mente más desarrollada y conciencia. Y aquí tenemos en la Biblia muchas generaciones escritas. Adán fue papá de Caín y de Abel, y puedes tú ver ahí las descendencias. Pues todas esas descendencias milenarias están en el corazón de Dios. A lo mejor tú ya no sabes quién es tu tatarabuelito o tu tatarabuelita, dicen por ahí, pero tú tienes muy seguramente la nariz de un tatarabuelito en tu rostro. ¿Lo puedes ver aquí? Dices, ¿esta nariz de dónde salió? Ay, pues el tatarabuelito que ya ni sabes cómo se llamaba. Pero tiene sus orejas. Y dices, ¿cómo? ¿Por qué me tocaron las orejas? ¿Por qué no me tocaron los ojos azules, no? ¿Lo han escuchado o no? Seamos sinceros. ¿Por qué no me tocaron los ojos verdes de la abuelita? ¿Por qué me tocaron las orejas grandes? ¿No? Pero la verdad es que tienes a tus ancestros, están en ti, en tu cuerpo físico. Tienes las manos de tu padre, ¿no? La mirada de tu madre. Amén. Entonces, mis hijos, si los comparas con uno de sus primos, son hermanos. Dices, si alguien no supiera que son primos, dirías, son hermanos, primo hermano, ¿no? Y lo mismo sucede en todas las familias. Ya sé que a lo mejor hubo un tío de sangre pesadita, nosotros decimos, que dices, no, yo no quiero parecerme nada a ese tío, ¿no? Pero la verdad es que genéticamente hablando, esa carga genética de tus tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padres y de las generaciones anteriores están hoy en ti, componen ese cuerpo físico que tú llamas mío, mi cuerpo físico. Pues de la misma forma, en la memoria divina del Santo bendito, del Eterno, está la memoria de tus antepasados. El pueblo de Israel les llama los patriarcas y las matriarcas. Nosotros de este lado del planeta le llamamos mis ancestros. La mirada de tus ancestros está en ti. Amén. Incluso hay por ahí historias modernas donde hay hermanitos que se separan y que uno crece en un país y en otro país, y que por temas como ahora de guerra o de situaciones políticas geográficas,
y que 20 o 30 años después, cuando esos hermanos se juntan, resulta increíble. No se han visto hace 20 o 25 o 30 años y tienen las mismas formas a la hora de comer, a la hora de expresarse, a la hora de vestirse, se visten igual, hasta se peinan igual y no se han visto en 20 o 30 años. Hay una memoria ahí, no solo de tu alma individual, sino de tu memoria familiar. Amén. Y cuando en esa memoria familiar existen cositas no agradables, caóticas, es momento de que la presencia divina a través de tu conciencia se manifieste como la luz del Mesías. Y entonces, donde hubo un cortocircuito familiar en una generación anterior o en tu generación también, se restablezca una conexión, diríamos nosotros, que no de toques. Dices, ya sé que no debo de tomar el carro, abrir la puerta del carro de esta forma, porque cada que lo toco así me da toques, ¿no? O cuando saludas a alguien y la estática provoca un toque, nosotros le llamamos un toque. Dejémoslo así, de forma sencilla. Dices, ay, ya no me saludes, que me das toques, ¿no? Y el otro que dice, ¿tú? Y le digo, no, tú eres el que das toques, ¿no? Y la verdad es que nos la pasamos toda la vida así, con tu hermano, con tu primo, con tu sobrino, con tu tío. Tú eres el que das toques, yo no. Amén. El ego, yo no, tengo una estática sin problemas. El que anda con la estática y con la energía distorsionada, hasta decimos mala vibra, ¿no? Eres tú, siempre es otro. El ego nos engaña de esa forma y entonces nosotros tenemos que recuperar de alguna forma la enseñanza bíblica en nuestra vida. Es decir, ya fuiste a la escuela bíblica, ya, bueno, sí, ¿cuántos años llevas yendo a un templo físico? ¿Cuántas predicaciones habrás escuchado? ¿No? Digo, y no lo digo de mala forma. Tómalo como una bendición. En su momento, todo lo que tú has recibido en las congregaciones o del consejo de tus padres o de tus mayores, siempre ha sido porque en ese momento era lo que tú necesitabas escuchar. En tu crecimiento personal, justo esas palabras eran las que necesitabas en ese momento. Amén. Porque el Señor es perfecto. A veces tal vez no nos gustó, a veces tal vez no nos cayó bien a quién utilizó Dios como mensajero, pero el mensaje llegó. Por eso siempre la Escritura dice que el que tenga oídos para oír, que oiga, no solamente orejitas físicas, sino oídos, el oído que está vinculado a la mente y al corazón. Entonces, toda la palabra de Dios es obviamente algo escrito en un libro, en un pergamino, en un papiro, pero el Señor lo que quiere es que esté escrito ¿dónde? En nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra vivencia. De hecho, dice la Escritura no lo apunté, pero dice en Marcos, el Señor Jesús dice, Marcos 12:30, Marcos 12:30 dice así: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu ¿qué? Toda tu mente. Y después dice ¿con qué? Con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, es un paquete, ¿no?
Es un paquete. El paquete es mente, corazón y fuerzas. Mente, corazón y fuerzas. Tu voluntad completa, tu ser completo, como un paquete. Es decir, cuando alguien se conduce de acuerdo a cómo piensa y de acuerdo a cómo siente, se dice que es una persona que coherente, ¿no? Que es coherente. Lo que dice, lo que piensa y lo que hace es una misma cosa. Está íntegro, camina en integridad. Entonces eso es lo que el Señor nos está diciendo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Hazlo de una forma íntegra. Porque si no, ¿qué pasa? La enseñanza de Dios, la palabra del Señor queda en entredicho. Porque decimos una cosa, sentimos algo, decimos algo, pero haciendo lo opuesto a eso, es lo que en la idea cristiana se dice un mal testimonio. Pero más allá del mal testimonio, es como un cortocircuito, como un caos personal. Tú ya sabes lo que es bueno, has sentido la presencia de Dios, la bendición de Dios, te has sentido bendecido por el amor de Dios, pero das la vuelta a la esquina y de pronto como que se te olvida, como esa película donde una persona tiene que enamorar a su novia todos los días porque ella tenía como pérdida de memoria cada día, ¿no? Entonces él tenía que hacer el esfuerzo de enamorarla todos los días porque ella perdía la memoria cada 24 horas. Entonces a veces actuamos así con la vida, con Dios, con tu vida, con el Dios que te da la vida y que te llena esa vida de ¿cómo se dice? Cuando estás respirando normal, dices, bueno, tengo bueno, ahora con lo del COVID, se dice, estás respirando con cierto grado de oxigenación, ¿no? Y cuando, por ejemplo, respiras cuando estás haciendo ejercicio, respiras de una forma donde necesitas más oxígeno. Y entonces hiperventilas más, lo haces más fuerte, ¿no? Entonces, de alguna forma, cuando nosotros empezamos nuestro cuerpo físico empieza a requerir más hiperventilación, más oxigenación, es porque el cuerpo mismo lo está demandando. Pues de la misma forma, es una simbología, nuestra vida hoy está demandando una hiperoxigenación o hiperventilación o una oxigenación mayor, es decir, que a través de la respiración hay más oxígeno en tu sangre. Pues de la misma forma hoy tenemos que tener una conciencia donde la presencia divina, el Espíritu Santo, la divinidad, la Shekinah, la luz divina, fluya en nuestro ser, no solamente en nuestro aspecto físico, sino en nuestro aspecto de conciencia. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda alma y con todas tus fuerzas. Es algo sencillo de entender, pero llevarlo a la vivencia todos los días es un tema de recordarlo, de vivirlo, de abrazarlo. Es decir, tenemos que entender las cosas de una manera más sencilla. Cuando el Señor dice que Él pondría sus palabras en nuestro corazón, realmente nos está diciendo lo que desde el principio de la humanidad sucedió. Hubo dos hermanos, Caín y Abel, y hubo un hermano que criaba ovejas, Abel, y otro hermano que se dedicaba a la tierra, ¿no? Entonces, ya saben la historia que pasó con un hermano y otro hermano, ¿no? Se desconocieron, como decíamos hace rato. Como dicen, hijo del mismo papá, hijo de la misma mamá, estoy hablando de hermanos, y los hermanos salen completamente diferentes, ¿no? Entonces, cuando el Señor Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y tus fuerzas, te está diciendo de una forma lo mismo que le dijo a los patriarcas y a los ancestros del pueblo de Israel.
prepara un altar para el Señor. A todos los patriarcas, a Abraham, a Isaac, a Jacob, después a Moisés, a Josué, a todos les dijo: prepara un altar en el cual sacrifiques un becerro, un cordero, un toro, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que ese altar, hablando actualmente, es nuestro corazón. En nuestro corazón es donde le ofrendamos al Señor nuestras palabras, nuestras emociones, nuestras intenciones y nuestros hechos. Esas emociones, pensamientos, intenciones y hechos son como si fuera el cordero o el toro o el sacrificio del altar personal que es nuestra vida, o mejor dicho, nuestro corazón. Por eso dice la Escritura: sobre toda cosa guardada, guarda tu ¿qué? Tu corazón, tu vida, porque de él mana la ¿qué? Vida, corazón. Cuando otro señor que se llamaba Juan, vio Juan 1:29, por favor. Dice así. Fíjense, el tema de hoy es el avivamiento, y no estoy pegando de gritos ni de brincos, pero el avivamiento tiene que ver con algo más profundo de tu ser. Sí, con tus emociones, sí, con tus palabras, sí, con tu forma de expresar el fuego divino, pero ese fuego divino tiene una base, y esa base es el altar. Amén. Entonces dice, primero de Juan 1:29, y al siguiente día vio Juan o Johanán a Yeshua o Jesús que venía a él, y dijo, lo miró y dijo: he aquí he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del ¿qué? O el caos del mundo. Solo lo miró y dijo: este es el Cordero de Dios, o voy a usarlo de una forma más metafórica, es como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque el sacrificio de la vida del Señor Yeshua a veces se ha utilizado como 1, 2, 3 por mí, todos mis compañeros, ¿sabe? O sea, que el perdón proviene del Padre a través de la conciencia del Mesías, donde tú te reivindicas con tu Padre Celestial como el hijo pródigo que se acerca y lo abraza del cuello. Y en ese abrazo es sanado, perdonado, restaurado. Amén. Pero a veces dejamos como nuestra responsabilidad de lo que hemos decidido en la vida en manos del Mesías. Al fin que pido perdón, al fin que voy a la iglesia, al fin que, ¿sabe? Le hemos dejado la responsabilidad al Mesías de nuestros actos, de nuestros hechos. Entonces pido perdón, pero después ya no corrijo mi error. Después ya no restauro el dolor que yo provoqué en otras personas. Amén. Entonces, esa otra partecita nos ha faltado a todos. Pido perdón a mi Padre Celestial en los méritos del Mesías, por el sacrificio del Mesías. Amén. Pero, ¿en qué momento regresaste con aquel que ofendiste, con aquel que robaste, con aquel que defraudaste, que decepcionaste y que dañaste? ¿Quién lo ha hecho? Amén. Y esa otra parte es la que tenemos que abrazar nuevamente, porque cuando Moisés estaba con el pueblo israelita, delante tenía el mar y detrás tenía el ejército egipcio, Moisés clamó a Dios y le dijo: sálvanos, sálvanos. Y en la Torah viene escrito, vienen en las explicaciones y en las anotaciones, que Dios le contestó a Moisés: ¿por qué me dices a mí? Hazlo tú.
Dios ya le había dado todo el conocimiento. Moisés tenía el conocimiento de todos los, del reino de los cielos, digámoslo así, de los nombres divinos, para efectuar eso. Tan es así que después su sucesor, que se llamó Josué, estaba en una guerra. Josué derrotó 6 reyes y él levantó las manos como lo hizo Moisés en su momento, y dice la Escritura que el sol se paró. El sol fue detenido por un momento más para que el pueblo de Israel pudiera derrotar a su enemigo. Entonces Dios le dijo a Moisés: ¿por qué me dices a mí? Hazlo tú. Entonces una persona del pueblo de Israel que se llamaba Nachshon, son nombres de otra cultura, Nachshon ben Abinadab, se metió al mar. Y en cada paso pues el agua va subiendo, ¿no? Tobillos, rodillas, cadera, pecho. Y cuando Nachshon ben Abinadab estaba así, dio el siguiente paso de fe, diremos hoy. Y en la historia del pueblo de Israel se dice que cuando dio ese paso confiando en Dios, el mar se abrió. Moisés estaba orando, pero había la necesidad, por así decirlo, de que alguien aterrizara todo eso, dando pasos hacia adelante. Le voy a poner otro ejemplo. Josué fue enviado junto con Caleb y 12 exploradores a ver cómo estaba la tierra prometida. Y si me acompaña a Números, por favor. Números 14. Desde el 13, versículo 32. Fueron 12 espías para ir a observar la tierra prometida, la herencia que Dios le había prometido al pueblo de Israel. Y dice, desde el 31, Números 13, 31, mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y dice, ¿y hablaron qué? Mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra. Y si usted le cambia la palabra tierra y le pone vida, diría: es una vida que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. 14:1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Sin embargo, de esos 2 espías hubo 2, Josué y Caleb, que tenían otra forma de ver. Y dice el versículo 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo luego: tomemos, ¿qué? Posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Que es un versículo que se utiliza como hay más de nuestro lado que los del adversario, o los ejércitos y las huestes angelicales están con nosotros y no con ese otro pueblo, por así decirlo. Todas estas historias también son figuras, son simbolismos, son metáforas de lo que sucede en nuestras vidas cuando tú dices: ya no puedo, es que no puedo. Ya me cansé con esta familia que me tocó. Ya no puedo. Los grandotes por grandotes y los chiquitos por chiquitos. Pero de todos no hago uno. ¿Solamente se escucha eso ahí por donde yo vivo o también por donde usted vive? Entonces, ¿no? Josué y Caleb estaban llenos de la inspiración divina y veían con otra mirada. Decían:
El Señor está con nosotros, como cuando David dijo: ¿quién es este que venga y esté atemorizando al pueblo de Israel, al pueblo de Israel cuyo Dios es el Dios de los ejércitos? ¿No? Bueno, pero es que nosotros hoy día tenemos una parte de David en nuestro ser, que es nuestra alma, que te dice: si Él pudo, tú puedes. El Señor Yeshua, Jesús, habló a nuestra alma y nos dijo: cosas mayores haréis porque yo voy al Padre. ¿Y dónde están esas cosas? Ya las hemos visto en nosotros, no en el pastor, no en el apóstol, no en el profeta o en el Señor que tiene 20 ministerios internacionales, en ti. Amén. El Señor quiere ver esa luz y esa manifestación de su presencia divina en ti. Es muy fácil, siendo conscientes de que nuestra mente, nuestro corazón y nuestras fuerzas tiene que ser un paquete que completo, íntegro, cabal. En el pueblo de Israel, a los que estudian la parte espiritual de la Torá, de la Biblia, le llaman cabalistas, mekubalín, ¿no? Pues para ser un mekubalín o un cabalista o alguien que entiende la parte espiritual de la Biblia, la misma palabra lo dice: cabal, íntegro, coherente. Hagamos lo que decimos y lo que sentimos, ¿sabe? No estamos ya para dar apariencias de, ¿cómo se llama? Es muy fácil criticar en otros, apariencias religiosas, ¿no? Que el Señor Yeshua: no seas como los que se paran en los templos y cuando oran, alzan la voz y usan palabras muy espirituales, muy rimbombantes, porque ese va a ser tu premio, que los demás te vean que eres muy piadoso, religioso. Si no, antes busca a tu Padre que está en lo secreto, en tu aposento secreto, y entonces haz una oración como Ana, la madre del profeta Samuel, un susurro que apenas lo escuchas tú en tu corazón, pero tu Padre que está en lo secreto te está escuchando así, pegadito a ti, así. ¿Conoces a alguien tierno de tu familia? O hasta puede ser una mascotita y llegan y se te recargan así. Y te dices: ¡ay, qué ternura! O un bebé, ¿no? Un vecino del trabajo tiene un bebé y yo cada que paso lo hago fiesta al bebé, y el bebé se me acercó antier y así apenas caminando para que lo abrazara y ¡ay, qué bonito! ¿Ah? Pero ese bebé, esa ternura y esa luz sigue estando en ti. Nada más que después de 49 años como que ya se te olvidó. Pero esa misma luz y esa misma ternura y esa misma grandeza y esa misma belleza está en ti, en tu alma, que es pura. Amén. Que el origen de esa alma, el origen y la fuente de esa alma es Kadosh Baruj Hu, el Santo Bendito, o el Espíritu Santo, o el Santo Espíritu Bendito. Amén. Esa belleza sigue en ti, con el caos del crecimiento de la vida familiar, de la vida en sociedad, de la vida cultural, de la vida política. Parece que ese angelito se perdió. Pareciera que quedó en el olvido. ¿Cuántas veces no has visto personas que conociste hace 35 años, 20, 15, 10? Y dices: esta persona ya no es la misma. Cuando yo lo conocí o cuando yo la conocí tenía una chispa, era feliz, ya no se ve igual. Amén. Pero su alma y su ángel y su luz sigue ahí, sigue vigente. Pues lo mismo que tú ves en otros sucede en ti. Aunque tengas un poquito de canas o un poquito de menos cabello o un poquito de más cintura, esa luz divina sigue en ti. Mire, no es un tema de nacionalidad.
Si vamos a Isaías 45:1, por favor. El Señor Yeshua entonces nos dijo, dicho de otra forma, cosas mayores haréis porque yo voy al Padre. Dicho muy coloquialmente diríamos, si yo puedo, tú puedes. Y más, amén, porque estás encarnado, porque estás con vida, porque estás con mente, con corazón, con voluntad. Solamente necesitas recuperar tu atención e invertir esa atención en la vida. Amén. ¿Qué? Isaías 45:1. ¿Alguien lo tiene que lo pueda leer, por favor? Así dice el Eterno a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Amén, gracias. Ciro, rey de Persia, de Babilonia, y Dios, el Dios de Israel, le llama, así dice el Señor, a su ungido, a Ciro. O sea, es como si le dijera a Ciro, así dice el Señor, Dios de Israel, a su Mesías, a su ungido. Ciro, dice, ¿cómo Dios le llama al rey de Persia, de Babilonia, que tenían otras ideas de deidades, de dioses? Le llama su ungido, su Mesías. Hoy hay mucha pelea porque entre el cristianismo y el judaísmo está el tema de, es que si Jesús sí fue el Mesías, y los otros dicen, no, pues no fue el Mesías porque el templo no está construido, y guerras doctrinales, guerritas de egos, ¿no? Y Dios le está llamando al rey de Persia que vivió, 400 años antes del Señor Jesús, ya le estaba diciendo Mesías. Van a llegar los babilonios y van a decir, ¿qué tanto se pelean cristianos y judíos? Ya el Mesías estaba en Babilonia, se llamaba Ciro. Si somos literales, ¿sabe? Porque hemos convertido la palabra de Dios en un tema de ego, de peleitas, de yo sí sé y tú no sabes, etcétera. ¿Qué cultura es mejor que otra? Etcétera, ¿no? Entonces, relajémonos en esos aspectos doctrinales. ¿Qué fue lo que hizo Ciro? Obviamente su antecesor y él conquistaron a todos los pueblos que había alrededor, pero dentro de esa conquista, después Ciro dijo, bueno, cada quien tiene sus creencias, libertad de credo, libertad de culto. Y es más, no solamente libertad de culto, los judíos que quieran regresar a Israel y reedificar su templo, ahí les doy mi bendición para que vayan y lo hagan. Libertad. ¿Qué fue lo que Dios, que levantó a Moisés, procuró para el pueblo de Israel en Egipto? La libertad. Vivir una vida no como esclavo, no como robot, no solamente lo que tienes que hacer o lo que debes hacer, sino que Dios quiere que tengas una vida consciente y que disfrutes sí lo que tienes que hacer o lo que debes de hacer, pero también lo que quieres hacer, lo que Dios te pone en tu corazón lograr, porque Él pone en ti el deseo, el querer como el hacer por su buena voluntad. Otra vez, el querer como el hacer por su buena voluntad. Estamos hablando otra vez del cordero simbólico, de tu vida. Entonces, a Dios le agradó la ofrenda de Abel. A Dios le agrada la enseñanza del Mesías. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. A Dios le agrada la libertad que le otorgó al pueblo de Israel respecto a su opresor o a la opresión cultural donde vivían. A Dios le agrada que tú te sientas libre, pero la libertad empieza aquí y aquí. ¿Qué pasa?
que cuando tú estás con tu pareja o en tu familia o en tu situación de tu círculo, ¿cómo dicen? Primer círculo, segundo círculo, tú dices, ya no aguanto esto, ya no la soporto. Entonces, sería muy bueno como sugerencia que tú agarraras personalmente y de esa personita que dices, ya no lo aguanto, ya no lo soporto, hicieras una lista de sus virtudes. A lo mejor no las ves ahorita, pero acuérdate hace 20 años, ¿qué cosas buenas le veías a esa persona? Cuando estaba esa luz y esa chispa que tú le veías a él o a ella. Y entonces haz una pequeña listita, ¿no? Y eso guárdalo en tu corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. A lo mejor sí, a lo mejor ya cambió, a lo mejor está llena de neurosis o lleno de neurosis y de tristezas y de frustraciones. ¿Cuántos sentimientos negativos quiere enumerar hoy? Amén. Hagamos el ejercicio de Juan el Bautista cuando vio a Yeshua, a Jesús. No dijo, ay, ese es el hijo de José, o de María, o de Miriam. Ay, ese viene de Nazaret, pues qué cosa buena puede venir de ahí, de ese pueblo, ¿no? Diríamos hoy, ese ranchero, qué cosa buena puede venir a enseñarme, ¿no? Así diríamos, los de ciudad así le hacemos. Ah, ese provinciano, ¿qué? ¿No? Ay, sí, el poblano ese, ¿no? Juan el Bautista tenía otra mirada, una mirada cuántica, una mirada profética, y lo vio a los ojos y dijo, este es el que viene a acabar con el caos de esta generación, este es el Mesías de esta generación que el Padre levantó. Y en palabras religiosas, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O como el Cordero de Dios, o la vida coherente, cabal e íntegra, que va a ser el ejemplo para la forma caótica en la que esa generación estaba viviendo. Amén. El ejemplo, porque el Mesías es un líder, es un ejemplo cabal, coherente e íntegro. Por eso la palabra de Dios dice, sed santos como Él que fue santo. Y santo no en términos de bueno y de malo, sino de realización, de plenitud. Sed justos como Él que es justo. Sed perfectos como Él que fue perfecto. Sé misericordioso como Él es misericordioso. Entonces, ¿quieres tener un corazón tan bonito como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Como el Cordero de Dios, o como el corazón que es conforme al corazón del Padre, que quita el caos de tu generación. Piensa en todo lo bonito, en todo lo que es justo, en todo lo que es misericordioso, en todo lo que es de buen nombre. Pon tu atención en lo que vale la pena. Invierte tu vida en las cosas, en la belleza de la vida. Y esa belleza empieza por lo que tú ves en el espejo todos los días. Ya no te veas en el espejo y digas, ay, una entrada más, una canita más, una arruguita más, una lonjita más, ¿qué? En achaques yo les gano, un achaquito más. No, mírate a los ojos que son la ventana de tu alma y di, mi corazón es ese altar bonito, lleno de cosas bonitas para el Padre. Es que si decimos que Él es Rey en este mundo, pero Él no está, Él es sutil, ¿sabe? Él no se manifiesta como tan evidentemente, porque lo hace a través de quien sí está manifestado evidentemente en este mundo con un cuerpo físico que somos nosotros. Entonces la manifestación de Dios como Rey sucede a través de sus hijos y de sus hijas.
Cada pensamiento bonito como una semilla bonita, cada emoción bonita, que un recuerdo bonito de alguien que no has visto en mucho tiempo, pero que tú le mandas un deseo, una bendición y una oración. Amén. Cada cosa bonita que tú haces por alguien, primero para corregir lo que tal vez dañaste en algún momento, y después de una forma más proactiva por apoyar a alguien, eso es la manifestación del reino de Dios. Tus hechos, tus pensamientos, tus sentimientos bonitos, que trascienden el ego o el egoísmo. Amén. Eso es el Mesías, el que te da la iniciativa de hacer cosas nuevas en su nombre, con la vivencia, con, ¿cómo decirlo?, con la chispa. De hecho, se dice que el alma es eso, como una chispa divina. Amén. Entonces, recordemos que todo lo que el Señor Yeshua, Jesús, vino y dijo e hizo y pensó y comentó, no es solamente para un efecto placebo. Ya soy cristiano, ¿no? Los demás, ¿cómo decíamos? ¿Cómo decimos? Que el que no es creyente o el que no tiene la misma creencia espiritual que tú, dices, pobre persona, ¿no? Lo haces menos. O sea, el ser hijo de Dios o hija de Dios no es solamente para un efecto placebo del ego. Yo ya soy cristiano, o yo ya soy judío, o yo ya soy... Espérate tantito, al persa aquel, al rey persa, Dios ya le llamaba mi ungido. Pero el alma de ese individuo, de esa persona y de ese rey, proviene de la misma fuente y del mismo origen que tu alma. Es decir, entonces la unción libertadora de Dios puede estar en ti, en tu conciencia, en tu mente, en tu corazón y en tus hechos. Solamente dile que sí. Solamente abrázalo. Ya no vivo yo, sino vive la conciencia del liderazgo del Mesías en mí. Amén. Y los demás van a decir, ay, ese que viene ahí, si es una hija de Dios, ¿no? Ojo, hace muchos años, entré al templo y estaban aquí liberando una oración de liberación. Y sin que me viera la persona que estaba con esta distorsión espiritual, empezó a decir, no, él no. Y yo, ¿no? Pero ¿sabe qué peligroso puede ser? Que se convierte como en un engaño del ego, un autoengaño, ¿sabe? Porque entonces tú dices, claro, hasta los demonios me temen, ¿sabe? Y es un efecto placebo, ¿te la crees? ¿No? Entonces dices, no, yo cada paso que doy ando pisando demonios. Y sí, si estás pisando luz, se arregla el caos. No sé cómo decirlo. Amén. No estás pisando jardines, detrás de tus huellas dejas semillas que pueden crecer y nacer nuevas flores. ¿Sí me explicó? Pero el problema es que el ego religioso se autoengaña bien fácil. Y a la distorsión espiritual le gusta engañarte mucho a través de tu ego. Entonces de pronto ya te sientes que, ¿sabes? Ya no te aguantas tú, ni en tu casa. Amén. Porque ya no somos objetivos y ya no aterrizamos las bendiciones de Dios. De hecho, por eso Dios escogió, se dice en la enseñanza hebrea que por eso Dios escogió a Moisés, porque aparentemente era el menos, ¿cómo le diré? El menos apto, pero además Moisés cuestionaba todo. Él era muy objetivo, él era muy aterrizado. Por eso fue capaz de conocer a Dios como cara a cara y no, ¿sabe? Y no se quedó en el fanatismo espiritual. Ya vi, ya escuché, ya, ¿cómo se dice?
se quedó en el limbo espiritual, por así decirlo, sino que él aterrizaba todo. Como todo ser humano, pues tuvo sus momentos reactivos, cuando aventó las piedras, cuando le pegó a la piedra, etcétera. Pero ese Moisés, ese eres tú. A lo mejor tienes tus momentos reactivos en la vida, pero trata de estar muy atento y muy consciente de que eso no te haga perder las bendiciones que Dios ya te dio. Amén. Que puedas entrar en tu tierra prometida en esta vida. Que puedas ver con tus ojos la bendición sobre tus hijos y sobre tus nietos. La semana pasada, ya voy a meter la pata otra vez, pero por ahí tengo lo digo porque luego me lo van a pedir todos mis tíos y primos y ya sabe, pero tengo por ahí el diario de mi abuelita y ahí leo cómo ella escribía las bendiciones y te pido que bendigas a mi hijo y a mi hija y todas esas bendiciones escritas lo veo ahora en sus hijas, en sus hijos, en sus nietos. Gracias a Dios y a ese corazón que aterrizó todo ese amor, amén. Dice la Escritura, cree en el Señor o en las palabras del Señor, entonces tú y tu casa serán salvos. Pues yo lo veo ahí, escrito en un cuadernito y lo veo en mi familia. Todo lo que tú siembras hoy en amor no solamente para ti, sino para los tuyos, esa semillita Dios va a hacer que florezca y que crezca, porque nuestro Dios no es mentiroso, en Él no hay mentira, en Él está toda la integridad, toda la coherencia y toda la verdad. El Señor nuestro Dios, Él es verdad. Amén. Gloria a Dios. Brevemente les leo una lista que apunté aquí. Josué entró a la tierra prometida porque vio las cosas desde el corazón de Dios. Conquistó Jericó, derrotó seis reyes amorreos, oró y el sol se detuvo. Conquistó 6 ciudades. Repartió el territorio entre las 12 tribus del pueblo de Israel y los últimos 10 versículos de Deuteronomio los escribió Josué, porque tuvo un corazón que creyó en el invisible, como su maestro Moisés le enseñó. Amén. Haz una lista. Ya no hagas listas tristes. Es que hace 20 años me pasó esto y pasó esto en mi familia, sí. Ya sabemos, sí nos acordamos. Y por eso ahora ya no tenemos lo que teníamos, hoy ya no estamos los que estábamos en unidad. Y por eso dejemos por un momento eso y empieza a escribir en tu propia historia, que es tu ofrenda y tu altar para Dios, las cosas bonitas. Hazlo hoy, en la noche solita. Las cosas bonitas que Dios te ha dado. Gracias por esto que tú me diste. Gracias por esto que tú me estás dando hoy. Gracias por esto que enumera, haz una lista de todas las bendiciones. Dice la Escritura, enséñanos a contar nuestros días de manera que traigamos a la vida sabiduría. Y eso solamente va a suceder si empezamos a ver con la óptica del Señor. Yo soy el Señor tu Dios que está contigo hasta el fin del mundo. Entonces, eso no se trata solamente de poner nuestra atención cuando venimos al templo. Todo el tiempo, toda tu vida, esa ofrenda y esa vida y esa ofrenda es continua para Dios. Amén. De momento, yo sé que tienes que reaccionar con autoridad. No todo el tiempo puede ser así. ¿Sabe? El mismo Señor Yeshua reaccionó con autoridad cuando fue debido. Amén.
pero no con neurosis, pero no con reactividad. Si en un momento de tu vida tienes que utilizar, para todo hay tiempo, dice la Escritura. Si en algún momento tienes que tomar decisiones conscientes, con autoridad o con amor y con sabiduría, eso es lo que hay que hacer. Amén. Hace un último testimonio. Hace unos años yo jamás había ido a vender un carro, jamás. Y hace unos años fui a vender un carro al tianguis de carros. Curiosamente ese día soñé que estaba yo corriendo, así como en el parque. En mi sueño yo sabía que eran los viveros aquí de Coyoacán. Y yo me veía en mi sueño con shorts y tenis, ¿no? Y con unos chamorrotes y todo. Me veía muy deportista. Entonces iba corriendo en mi sueño. Cuando desperté, dije, qué chistoso, ¿no? Bueno, fui a vender el carro ese que tenía que vender. Y pues es un ambiente diferente. Nosotros lo decimos el ambiente coyote, ¿no? Y llegó una persona y se puso a platicar conmigo. No platicamos nada personal, nada espiritual, una plática normal. Y de repente el Señor me empezó a decir, la persona esta me empezó a decir, pues mira, yo estaba corriendo ahorita en los viveros más temprano y sentí que tenía que venir aquí. Y cuando me dijo eso, mi sueño se reactivó dentro de mí y lo volteo y lo veo, shorts y tenis, ¿sabe? Y me dice, y sentí que tenía que venir y por algo llevo 20 minutos platicando contigo. Nada personal. Me dice, solamente vengo a decirte que no estás haciendo lo que quieres, pero estás haciendo lo que debes. Así que sigue adelante. Y yo me quedé así, le digo, ¿usted qué es? Me dice, pues solamente te voy a decir que me la paso más allá que acá. Le digo, bueno, ok, perfecto. Gracias a Dios. Amén. Hay momentos en la vida que no puedes hacer lo que quieres, sino lo que tienes que hacer. Pero ahí está el ángel del Señor contigo también. Si pasó en mí, con todos nosotros, porque no hay distinción de personas. Solamente es con qué mirada estoy viendo este suceso, con qué mirada estoy viendo este acontecer, con qué mirada estoy viendo este problema familiar, con qué mirada estoy viendo esta vida. Amén. Puedo vivirla al estilo Caín, envidia. Puedo vivirla al estilo de los otros 10 espías que entraron a la tierra prometida, con negatividad, pero eso no nos va a llevar al siguiente paso de bendición, de la manifestación de la bendición del Padre en nuestras vidas. Amén. Entonces, ¿dónde va a empezar el avivamiento? Sí, por nuestra emotividad, sí, por lo que nosotros tenemos aquí, pero eso tiene que bajar a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestra vivencia. Amén. Dice la Escritura, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. O sea que la vida como tal, que el Padre es vida, está en ti, en unidad, en tu alma. Amén. Entonces, desde ese liderazgo de tu alma y desde la guianza del Espíritu Santo y de la conciencia del Mesías, puedes tener otra forma de interpretar la vida. Amén. De tal forma que no te enojes y no te prendas y no reacciones mal, como hace 10 años tal vez lo hiciste. Ya pasó, ya aprendiste de esa situación. Esta vez, dicen ahora, no me vuelve a pasar, ¿no? Pues no va a volver a pasar porque la conciencia del Señor está contigo. Y cuando decimos conciencia es sinónimo de presencia. Amén. Como en la escuela, no pasé el examen para entrar a la universidad, pero en la próxima lo voy a pasar, porque el Señor está conmigo y me voy a esforzar para lograr ese pase.
El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Entonces, el avivamiento aviva. Amén. Aviva tu vida con ese discernimiento, con esa intuición, pero con esa conciencia del verdadero, de ese verdadero que también está aquí. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Bendito eres, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, Creador del cielo y de la tierra, porque tienes tu presencia sobre nuestra vida, en nuestra vida. Nosotros somos, vivimos, subsistimos y ahora declaramos que estamos avivados en nuestro interior. Ese avivamiento, Señor, incluso puede ser como una llama o como una chispa pequeñita, como una velita incluso, por más chiquito que sea como nuestro deseo, sabemos que proviene de ti, Señor. Así que de hoy en adelante, de manera consciente, esas chispitas, esas impresiones, esos llamados, esa guianza de tu Espíritu Santo es nuestra única realidad. A través de nuestra alma, a través de nuestro interior, a través de ti, Señor. Y que tu nombre sea honrado, reconocido, bendecido a través de nuestras vidas, Señor. Que sea tu luz, que sea tu vida a través de nosotros, y que todos los que nos observen, que todas las personas con las que convivamos, que todas las personas con las que nos relacionemos, sean bendecidas por tu conciencia, por tu amor y por tu luz. En los méritos de Yeshua, del Señor Yeshua, de Jesús, del que es el Cordero y como el Cordero de Dios, que esa misma manifestación esté en nuestras vidas para gloria tuya, Padre nuestro, en la fuerza, en la guianza y en el amor de tu Espíritu Santo. Amén. Gloria a su nombre.